versículos 4 y 5. Ese está en el Nuevo Testamento, vamos para allá. Qué raro que no lo encontré. Gálatas, capítulo 4, después de Corintios, antes de Efesios. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Amén. Gloria al Señor. Encontrate. Ya me lo encontré también. Gálatas, ¿qué número? Capítulo 4, Ajá. versículos 4 y 5. Gloria al Señor. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijo. Muchas gracias, pueden sentarse. A este le tengo como tema: caminando por un propósito. Si estudiamos la historia de Jesucristo, ya viene pasando desde Génesis, desde antes de la creación o de la fundación del mundo. Dice que ya el Cordero estaba listo para ser crucificado o dado por la humanidad. Cuando Jesús nació, dice aquí la palabra, pero cuando vino el cumplimiento, el tiempo de Dios de enviar a su Hijo a ser nacido por una mujer, a trasladarse a este tiempo y a esta dimensión, vino directamente con un propósito. Y en ese propósito que Jesús vino a la tierra, realmente cuántos problemas pasó Jesús aquí en el camino. Cuántas desilusiones, cuánto engaño, cuánta traición pasó. Cuánta gente hablando cosas que no eran real de él. Engaños, los mismos discípulos lo engañaron, otro lo negó, otro lo vendió, lo azotaron, lo crucificaron. ¿Qué no hicieron con el pobre Jesús? Hablando de una forma humana. Pero aún así, él tenía un propósito ya previsto y preparado desde antes de la fundación del mundo. Ya él tenía un camino listo y preparado que ya el Padre le había dicho que tenía que pasar. Porque bien le dijo a los discípulos: yo voy a tener que morir. Y es algo que está dicho en el Viejo Testamento por los profetas, que iba a nacer de una virgen, pero que también iba a ser vendido, que también iba a ser azotado, que iba a ser llevado como un cordero al matadero, que iba a ser crucificado, y por esa sangre iba a venir la redención de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Pero solamente de pensar, oírnos un poco, involucrarnos un poco en el caminar de Jesús, yo creo que no hay un ser humano sobre la faz de la tierra que haya pasado tanta traición, tantas dificultades para cumplir un propósito. Usted puede imaginarse que los mismos que andaban con él se fueron a correr y lo dejaron solo. Uno de los que le dijo que lo amaba, que daba hasta su vida por él, que no importaba lo que viniera, él iba a estar ahí, aunque tuviera que dar su vida. Y sin embargo, cuando llegó el momento que le dijeron: ven acá, y tú no eres uno de los que andaba con él, dijo: no, yo a ese hombre ni lo conozco. Pero que tú hables igual que ellos y viste igual que ellos. No, yo ni lo conozco, ni sé quién es ese hombre. Pero sin embargo, uno también de los que andaban con él, dice que ya había hablado con los escribas y los fariseos, buscando la estrategia o el momento específico para entregarle. ¿Por qué? Porque ellos no querían que las gentes, que el pueblo, que el gran homenaje que le llevaban a la humanidad se dieran cuenta. Que este gran grupo que le seguían se dieran cuenta. Sino que estaban esperando un momento específico
para él poder entregar al maestro. Cuando llegó aquel momento, el día de los panes, sin levadura, dice que entonces se aprovechó en aquel momento y le dijo Jesús a Judas, haz lo que tenga que hacer. Porque dice que ya Satanás había arropado el corazón de Judas, lo había atrapado ya por el amor al dinero que tenía, porque Judas era el tesorero de aquel gran grupo. Gloria al Señor. Pero lo más triste es que cuando llega donde está Jesús, dice que ahí mismo vino y le entregó con un beso. Porque era de noche. No se podía reconocer porque era de noche. Era una celebración de un grupo grande. Al que yo le dé el beso, ese será el que será entregado. Este será Jesús, el que ustedes buscan, el que ustedes quieren matar. Y fue y lo entregó con un beso. ¿Así me has de entregar? ¿Con un beso? Yo me imagino cómo se sentiría el corazón de Jesús al saber que uno de sus discípulos, 3 años con él caminando, enseñándole, instruyéndole, venirlo a entregar a la mano de los enemigos. Pedro a negarlo. Al saber que cuando lo capturaron todos salieron corriendo con miedo y quedarse solo. Y aquel que fue a verlo cuando lo estaban azotando, directamente mirándolo, pero cuando lo negó, dice que Jesús, dice Lucas, se miraron ojos a ojos, vista a vista. Y dice que el corazón de Jesús lloró tristemente, se amargó y Pedro lloró tristemente. Estaba solo, nadie había a su alrededor que lo apoyara. Todo el mundo, incluso la multitud que le seguían, cuando llegó el momento que dijeron, ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Por quién decidieron la humanidad? ¿Por quién decidieron el grupo que estaba allá? A quien él ayudó, a quien le dio de comer, a quien le dio pan, a quien le dio peces, al que sanó, al paralítico, al ciego, los familiares que le seguían lo abandonaron, lo dejaron solo. Mejor dijeron, suelten a Barrabás y maten a Jesús. ¿Qué caminar tenía Jesucristo? ¿Qué camino tenía que trillar Jesús? ¿Qué camino nos dejó? Pero es lamentable ver cómo Jesús hizo el camino, estaba haciendo el camino, pero al mismo tiempo cómo lo dejaron solo. Uno predica y uno habla de estas cosas, de esta historia, pero cuando tú te penetras realmente al corazón, al sentimiento que tenía Jesús, al dejarlo solo, una multitud tan grande que le seguía, sus 12 discípulos amados que él mismo eligió, que lo traicionaron, que lo abandonaron, que lo dejaron solo. ¿Cómo se sentiría Jesús en aquel momento? En cada latigazo. Que me imagino que ya en cada latigazo ya la piel era quitada. Si apenas le dan a uno con una correa, y uno salta para arriba y le dejan el moretón a uno de la correa o de un lazo. Gloria a Dios. ¿Qué contra más un fuerte, mi hermano? Un lazo fuerte que quema. Y saber que nadie salió a su defensa. Nadie salió a decirle, azótenme a mí igual que él o por él, yo lo hago. Pero había algo que Jesús sabía de antemano. Desde antes de la creación del mundo. Cuando dice la palabra en Génesis, hagamos al hombre. Ya había de antemano un propósito que había de cumplirse. Por medio de Jesucristo. Que dice que el Cordero ya estaba listo antes de la creación del mundo. Gloria al que vive. Él sabía que tenía un camino que pasar para llevar un propósito a cabo. Él sabía que tenía que llevar aquellos latigazos, caminar solo, cargar la cruz sola, ser sacrificado y derramar su sangre. Ya él lo sabía.
Esto era lo que lo mantenía a él firme, lo que lo mantenía a él fuerte, al saber que tenía que cumplir la voluntad de su Padre. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice en San Juan, su capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Él sabía ya el propósito que tenía que llevar a cabo. Él sabía ya el camino que tenía que caminar, el camino que tenía que trillar, el camino que tenía que preparar para dejarnos el camino listo y preparado a cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Pero la humanidad se ha olvidado de ese camino. Y Él vino a prepararnos camino, incluso no solamente a prepararnos camino, sino que dijo que también iba al cielo a prepararnos moradas. Sí, para donde Él está, también nosotros estéis. Gloria al que vive. Pero se nos olvida todas estas cosas. Se nos olvida el sacrificio. Se nos olvida la cruz. Se nos olvida los latigazos. Se nos olvida la sangre. Se nos olvida la inocencia de Jesús a dar su vida por cada uno de nosotros. Lo tomamos como algo literal, no literal, como algo sencillo, algo simple. Pero cuando visualizamos y nos introducimos a la historia y nosotros tratamos de ponernos en el lugar de Cristo, nos daremos cuenta que no somos capaces ni siquiera de aguantar el primer latigazo. Sí, Señor. Ni siquiera de aquel que nos venga a entregar con un beso. Porque cuando nos venga a entregar, fácilmente nos bajamos a trompar con esa persona. Me engañaste, me traicionaste, mira que tú eres mi enemigo. No, sin embargo, lo cogió paciente. Con este beso me viniste a entregar. Y cuando vino Pedro a cortarle, que le cortó la oreja al soldado, le dijo, hey, tranquilo. Lo reprendió, no te metas. Porque es necesario que yo muera. Es necesario que yo dé mi vida por cada uno de ustedes. Es necesario que Él diera su vida por mí. Y aún así, el mismo Dios dándose a sí mismo, porque no había una sangre pura que pudiera perdonar nuestros pecados. Y aún así no tomamos nosotros la validez, lo necesario, lo importante que es la sangre para el perdón de nuestros pecados. Sí, Señor, aleluya. Debiéramos estar bañados todos los días con esa sangre. Clamar la sangre de Jesucristo todos los días en nuestra vida. Dice que nos limpia de todo pecado y de toda enfermedad. Por eso clamamos y pedimos a Él, gloria al Señor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué gran amor, qué gran misericordia tenía Dios para con nosotros. Y aún así no le importó, sabiendo que nosotros somos pecadores, que queremos hacer más el mal que el bien. Y aún así Él dice, no, yo tengo que terminar este camino, yo tengo que hacer este camino. Yo tengo que llevar a cabo el propósito por el cual el Padre me ha enviado. Como dice San Juan 6:38. Él tenía que venir ya preparado. ¿Usted cree que fue fácil cuando Él subió al monte que le dijo al Señor, hágase en mí su voluntad, pase por mí esta copa? No fue fácil, dice que sudó frío, como sangre, hermano. ¿Por qué? Porque había inocencia en Él. No había pecado en Él. Mas se hizo pecado para poder morir por nosotros. Aleluya. Dice que tomó todo nuestro pecado y la llevó a la cruz. Gracias, Señor. En Él no había pecado y en ese momento dijo, Señor, hágase tu voluntad en mí. Yo tomo el pecado de toda la humanidad y la llevo a la cruz. Santo. Y derramar mi sangre para que el mundo fuese perdonado por mí. Gloria a Dios. Para que todo aquel que acepte
el sacrificio vicario de Jesucristo, acepte mi sangre, sea salvo y tenga vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Pero tenemos que tener cuidado. Ayer en mi trabajo, después que dimos la pequeña servicio, llevamos la palabra, hubo una persona que se me acercó y dice: el que dice el nombre del Señor, este será salvo el que lo pronuncie. Pero también dice Apocalipsis: pero no todo el que diga Señor, Señor será salvo. Amén, aleluya. ¿Contradicciones? No. Porque la Biblia dice que hasta los demonios tiemblan y creen. Esto no es para jugar. Es para tomar en serio el camino que ya Él preparado para nosotros. Él vino con ese camino para cumplir un propósito. Y ese propósito ya está hecho. Ya el camino está listo y preparado. Gloria a Dios. Ahora depende de nosotros, gloria al Señor, seguir ese camino. En San Juan 3, 16 al 17, un versículo muy conocido que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya de antemano ya el Señor había preparado ese cordero. Pero no fue un cordero cualquiera, fue su propio Hijo. Fue Él hecho en carne. Ustedes se pueden solamente imaginar que el Rey de Reyes y Señor de Señores vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Yo creo que esa parte no la entendemos. Gloria a Dios, aleluya. Esa parte no la entendemos. Ese Rey de Reyes, ¿quiénes somos nosotros? Y tanto que nos la queremos dar. ¿Quiénes somos nosotros? Para que el Señor viniese en carne a introducirse en esta dimensión de tiempo, a sufrir, a dar su vida por cada uno de nosotros. Y aún así no valoramos tan gran hazaña. Sí, Señor. ¿Dónde hemos quedado? ¿A dónde hemos ido? Gloria al Señor. Los discípulos nos enseñaron el camino que también caminaron, que Él ya había preparado. Ya había trillado ese camino. Cuando visualizamos el camino de Cristo, de Jesús caminando sobre la tierra, su sufrimiento que pasó, entonces vinieron los discípulos atrás y aquellos grandes hombres del Señor que también comenzaron a caminar por ese camino de espina. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente lo valiente lo arrebatan. Gloria a Dios. ¿Qué no pasaron esos discípulos? ¿Qué no llevaron a cabo? Unos fueron crucificados, otros fueron ahorcados, otros fueron decapitados, otros fueron echados a los leones, otros fueron muertos a espada por el camino que ya se había trillado. Y aún así nosotros queremos tener toda la gloria, toda la honra, caminar por un camino ancho, por un camino que no tengamos ningún problema, ninguna dificultades. Sí, Señor. Pero ellos caminaron ese camino por un propósito, que es lo importante sobre todo. Él vino y hizo un camino, trilló un camino con un propósito. ¿Para qué? Para que todos camináramos por ese mismo camino y alcanzáramos salvación y vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Pero se nos ha olvidado, nos estamos desviando. Visualicemos a los discípulos. Visualicemos a Jesús, a ver si verdaderamente nosotros estamos caminando ese camino que ya Él ha hecho.
¿Verdaderamente lo estamos nosotros viviendo igual? ¿Estamos nosotros llevando a cabo el evangelio de tal manera? A mí me encanta cuando yo llevo la palabra al trabajo, que todavía por el momento no nos lo han quitado de hacer. Gloria a Dios. Me encanta hacerlo. Me encanta hablarle a la gente en mi trabajo. Me hablaron de una posición de taguear y no la quiero porque no puedo alcanzar a las vidas. Tengo que estar metido en un solo bloque donde no puedo hablarle a los demás. Claro que puedo llevar la palabra los viernes en el room para predicarle a los muchachos. Claro que lo puedo hacer. Pero donde trabajo, cada vez que me llevan paletas, que me llevan esto, múltiplos, le estoy hablando a las vidas, siempre dándole el consejo. Pero hay personas, o habemos personas, que se nos hace pesado hablarle del evangelio a otro. Un camino que ya está trillado, está hecho. Y el mismo Jesús dijo, no tememos al mundo porque ya Él ha vencido el mundo. Nosotros no tenemos que temerle a quien pueda dañar este cuerpo, dice la Escritura, sino temerle a quien pueda dañar nuestra alma. Sí, Señor, aleluya. Pero es lamentable que estamos teniendo más miedo a aquel que no pueda dañar nuestro cuerpo que a aquel que pueda dañar nuestra alma. Amén, gloria a Dios. Nuestra mente y nuestro corazón está más en la tierra que en el cielo. Y es lo que está pasando. Ya el camino está trillado, ya preparado para que caminemos por él. Pero hay cosas que nos están desviando de ese camino. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Todos los días el pecado se aumenta, se aumenta y se aumenta. Y la iglesia, en vez de acercarse a Dios, lo que hace es que se aleja y se aleja. Yes, gloria a Dios. Y le he dicho anteriormente, tengamos cuidado que estamos viendo, que estamos escuchando. Porque todo lo que veamos y todo lo que escuchamos se queda grabado en el consciente. Y actuamos conforme al consciente sin darnos cuentas. Pedro tenía un problema. Y era que Pedro, cuando estaba con los escribas, se comportaba como escriba. Cuando estaba con los gentiles, se comportaba como gentil. Cuando estaba con los fariseos, se comportaba como fariseo. Y Pablo lo tuvo que decir que no era así. Que estaba mal. Que tenía que comportarse cristocéntrico donde quiera que él estaba, sin importar que era gentil, sin importar que era musulmán, sin importar quién sea. Sí, Señor, aleluya. El cristiano tiene que ser cristiano donde quiera que está. Amén, aleluya. Pero el pecado está arropando nuestros corazones. Ha arropado al mundo como siempre lo ha estado, pero se está infiltrando en la iglesia también. La lujuria, la gula, la codicia, la pereza, la ira, la envidia, el orgullo, el celo, la contienda, etcétera, etcétera, etcétera. Son tantos los pecados que se están infiltrando en la iglesia que el Señor no puede manifestarse como se debe manifestar. Entre los hermanos, pleitos y contiendas. Entre iglesia una con otra, pleitos y contiendas. Y nos estamos olvidando el camino. Se nos está olvidando el caminar en Cristo. Se nos está olvidando el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál fue ese propósito por el cual Él vino? Debemos volver a Cristo nuevamente. Amén. De tomar el camino que ya ha sido trillado. De alejarnos del pecado, gloria al Señor. Él dice en su palabra que podamos caminar confiadamente. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, gloria a Dios. Si Él venció al mundo, ¿quién podrá con Dios? Sí, Señor, aleluya.
Si Él creó el cielo, el universo y todo lo existente, ¿quién podrá contra Él? Si con solamente el decir la palabra, ya basta. Aunque caigan 1000 y 10,000 a mi diestra, mi alma estará confiada en Él. Pero no nos confiemos en lo que nos pueda pasar en este mundo. Lo que tenemos de estar seguros que nuestra alma esté segura en el cielo. Sí, Señor. Que estemos seguros que estemos caminando por el camino que ya era trillado. Gloria a Dios. Por el camino que vino directamente con un propósito. Si nosotros confiamos con Jehová, si andamos con Él, si caminamos con Él, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Sí, Señor. Dice la palabra también que quién contra nosotros y quién podrá contra nosotros, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que ha sido manifestado en Cristo Jesús, Dios nuestro. Romanos 8, 38 y 39. No hay nada. Si estamos seguros en Cristo, no hay nada que nos pueda apartar de Dios. No hay nada que nos pueda desviar de su camino. Pero tenemos que estar confiadamente en Él, caminando conforme a sus escrituras, conforme a sus enseñanzas, conforme a lo que ya Él nos ha dado y ha dejado desde antes de nosotros nacer. Gloria a Dios. Pero qué lejos estamos. Verdaderamente que necesitamos como volver atrás. Buscar a Dios nuevamente como se buscaba. Porque las cosas buenas no se deben cambiar. Sí, Señor. Las que se deben cambiar son las cosas que al Señor no le agrada en nuestra vida. Pero es lamentable que estamos dejando las cosas buenas, que son buenas para el alma, y lo que estamos tomando son las cosas que son malas para el alma, lo que le hace daño al alma y al espíritu. Es necesario que volvamos nuevamente a caminar por el camino que ya está trillado, pero fortalecernos en el Señor, que no haga nada que nos pueda apartar de ese camino, ni lo alto, ni lo porvenir, ni los demonios, ni los ángeles, ni nada creado. Dice la palabra creado, ¿por qué? Porque todo fue creado por Él. Y si estamos con Él, es imposible que nada nos pueda apartar. Los demonios, los ángeles, lo alto, lo porvenir, nada. Sí, Señor. Porque todo fue creado por Él. Y si estamos con Él, nada podrá apartarnos de su camino. Del camino que ya está trillado. Debemos realmente caminar por ese camino. Tengo algunas preguntas personales, gloria al Señor. Y una de las preguntas es, ¿realmente estamos caminando por ese camino que ya Jesús ha trillado? ¿Estamos caminando directamente, personalmente, individualmente? Porque la salvación es individual. Yo no podré salvar la salvación o la salvación de mis hijas, ni las hijas de mía, ni de mi esposa, ni la esposa la mía. Ni cada uno de ustedes podrá salvarse uno con otro. Cada quien se tendrá que salvar así solo. La relación de cada uno depende de usted y de Dios, no depende del prójimo. Sí, Señor. Que si nos pueden ayudar, amén. Que si nos pueden ayudar a levantarnos, amén. Eso nos manda la Escritura. Ayudarnos uno a los otros. Pero la relación de Dios y tú es individual, la cual tú debes caminar porque ya el camino está trillado. Grandes hombres caminaron por Él y podemos ver la grandeza que recibieron de parte de Dios. Y el propósito por el camino el cual fue hecho, de llegar a la salvación, de tener vida eterna. Ningún ser humano registrado en la Escritura pudo ser salvo por la ley. Sin embargo, por la gracia,
por el sacrificio vicario, por la sangre derramada en aquella cruz, presentamos y se presenta salvación y vida eterna. Como dijo Pablo, morir en Cristo para mí es ganancia, porque él sabía que muriendo iba a subir al cielo a estar con el Padre. Nosotros debemos tener esa misma aseguranza en nuestro corazón. Gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual tú estás caminando en este camino? ¿Cuál es el propósito? Porque lamentablemente muchos están caminando por este camino para buscar beneficio económico. Muchos caminan para nada más recibir sanidad en el momento. Después que reciben la sanidad se desvían del camino. Después que están bien, que el Señor los bendice, se desvían del camino. Después que el Señor les da una pareja, se desvían del camino. Después que el Señor los ha hecho crecer, se desvían del camino. ¿Cuál es el motivo que estamos caminando por este camino? ¿Cuál es el propósito que nosotros estamos viendo al caminar este camino? Santo, aleluya. Hay un solo propósito. Y ese es de alcanzar salvación y vida eterna. Gloria a Dios, sí, Señor. Estamos caminando por el camino que Jesús realmente ya había trillado. Está viviendo conforme a la guía del poder caminar por ese camino que ya Dios, por medio de Jesucristo, había trillado. ¿Y cuál es ese guía? La palabra de Dios. Sí, Señor, aleluya. Es el único guía que tenemos para poder caminar por ese camino que ya ha sido hecho. No hay otro manual. Estudiar las escrituras porque en ella os parece que está la vida eterna. Este es el manual, este es el mapa para poder caminar por este camino. Sí, Señor, aleluya. Y seguir el camino recto, no tomar desvíos. Esto nos enseña los desvíos que podamos encontrar en el camino y nos advierte de no tomarlo. Sí, Señor. Pero, si no estamos estudiando este guía, lamentablemente nos vamos a desviar. Estamos caminando los mismos pasos que el maestro caminó y que los discípulos caminaron. Estamos siguiendo los pasos del maestro, porque ese es el camino que él trilló. Ese es el camino que él hizo para poder llegar al Padre. ¿Estamos siguiendo sus pasos? Nuevamente, para poder seguir sus pasos, este es el manual. De lo contrario, no podemos caminar. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que darnos cuenta que una fuente no puede dar dos aguas. ¿Eres dulce o eres salada? Dos caminos, dos puertas, dos destinos. El camino que estamos caminando, que nos llevará a la puerta, que es la muerte, para pasar a la dimensión que nos tocará vivir. Dos puertas, dos caminos, dos puertas, dos destinos. Es el único que nos puede llevar al Padre. No hay otra solución. El camino por el cual debemos caminar ya hecho con Jesús. Caminando con un propósito. Dios le bendiga en Cristo.